Hola, buenas tardes. Gracias por venir y gracias a la organización de la feria por la invitación. Para mí es un lujo sentarme al lado de Fernando Gómez Aguilera, no solo por lo que significa su trayectoria como escritor, como director de la Fundación César Manrique, como crítico de arte, sino también a nivel humano. Nos conocemos hace unos cuantos años. Y si en lo que acabo de mencionar la dimensión de Fernando es enorme, van a ir descubriendo a medida que habla que la humana es todavía mayor o al menos similar. Estamos aquí gracias a su último libro y yo voy a intervenir lo justo porque además no han venido, o eso espero, a escucharme a mí, sino descubrirán la enorme valía de la persona que me acompaña si no la conocían ya. Y lo primero que quería preguntarle un poco, pues, el comienzo. ¿Qué le llevó a sacar este libro, sobre todo tras tener ya una biografía cronológica de José y José en sus palabras? Gracias. Pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, por escuchar, que yo creo que es uno de los grandes valores culturales, ¿no? El de escuchar, más que hablar. A veces hay demasiado ruido, hay demasiadas palabras, pero escuchar es siempre un filtro, porque es una elección muy personal, ¿no? Yo les agradezco que estén escuchando. Quiero comenzar dándole las gracias a la organización de la Feria del Libro por la invitación, porque es una invitación que recibo con mucho placer por el objeto, pues, hablar de Saramago, y además por hacerlo con una persona a la que yo estimo desde hace muchísimos años, muchos años, decenas de años ya, como es Victoriano, un periodista al que siempre he respetado y de cuya profesionalidad siempre me he beneficiado en un trato exquisito, en un trato muy profesional, muy educado y además pues muy pertinente en cuanto a la labor que ha venido desarrollando, ¿no? Por lo tanto, en fin, estoy muy contento y muy agradecido. Empezamos, si quieren, con lo que comenzaba a plantear Victoriano, ¿no? Este libro que nace con ocasión de lo que estamos conmemorando, que es el centenario de Saramago, y que para mí, cuando me lo planteaba, porque es un libro pandémico, como tantas cosas, a veces la pandemia pues lo que hizo fue que todos la hemos sufrido en el ámbito personal, en el ámbito humano, en el ámbito familiar. Hemos dejado muchas ausencias por el camino y todos, además de haberla sufrido en el ámbito profesional, pues también algunas personas la hemos sufrido también muy intensamente en el ámbito profesional, ¿no? Al tener que desvincularnos forzosamente de nuestras labores, de nuestro trabajo. Pero bueno, por el contrario, lo que nos ofreció fue una posibilidad de tiempo que muchas veces no la tenemos en nuestro día a día laboral, y a mí me ofreció la posibilidad de encerrarme para escribir, para reescribir y para ir conviviendo con un camino que había compartido con Saramago desde el año 94. Este libro no es un libro de un crítico. Probablemente a un crítico hay que exigirle una distancia que yo no he tenido nunca con Saramago. Saramago era mi amigo, compartimos muchas cosas muy cercanos durante muchos años y por lo tanto es un libro que está escrito y que está abordado desde la compañía de un camino recorrido en la cercanía, con todas las distancias del mundo que son inmensas, como pueden imaginar, ¿no? Y que son lógicas. Pero al llegar el centenario, lo que me pareció es que la manera que yo tenía de contribuir, soy patrono de la Fundación Saramago en Lisboa, nombrado por Saramago en su momento, con lo cual les pongo las cartas encima de que no hay una objetividad, sino que hay una relación de proximidad a la que responde este trabajo. Y lo que me pareció oportuno fue pues, reflejar y reflejarme en un tiempo compartido desde la perspectiva de la ausencia que había ahora, ¿no? Y entonces recuperé textos que había ido produciendo durante la vida de Saramago. Yo creo que presenté
buena parte, más de la mitad de los libros que él escribió desde que se trasladó a vivir a Lanzarote, los presenté junto a él y comencé a recuperar algunos de ellos publicados en las páginas culturales de Canarias 7, y recuperé esos textos y comencé a revisarlos. Comencé a revisarlos y en buena medida a reescribirlos y a ampliarlos. Y fruto de ese trabajo es este libro, que para mí es un camino, son hitos de un camino construido a lo largo del tiempo, ¿no? En el que hay una visión, desde mi percepción, de lo que es la literatura de Saramago, y probablemente eso hablemos, y me gustaría compartirlo con ustedes, de lo que es una extraordinaria producción, ¿no?, coronada con un merecidísimo premio Nobel, pero que no es una producción homogénea, es una producción que tiene tramos bien marcados. Y lo dejaría aquí, pero les comentaría antes de dejarlo que el tramo que comienza en 1993, 92, segunda mitad del 92 más bien, aunque la fecha oficial que se maneja es febrero del 93, de residencia de Saramago en Lanzarote, aunque realmente él llega antes, llega en los últimos meses del año 92, llega a compilar, pues ahí comienza una nueva etapa en su literatura, inequívocamente aceptada también por la crítica literaria. Se produjo un cambio que Saramago reconoció como una ruptura radical. Y ahí es donde nace este libro. Ese libro comienza en ese momento y en el recorrido hasta más allá de la muerte de Saramago, porque también aborda algunos de los libros que fueron publicados póstumamente. Comentaba que la distancia, habiendo sido amigo o tan íntimo, es difícil, pero el propio título del libro, esa metáfora de Steiner, habla de ese sentido crítico, ¿no? Un sentido crítico además que tenía el propio José, evidentemente. Sí. El libro toma título de una cita de Joseph Steiner, del crítico alemán, francés, ¿verdad? Y es una cita, a mi juicio, muy elocuente, aparte de ser muy hermosa, la del pájaro que pisa en el rinoceronte, que alude a esos pajaritos que se posan en los rinocerontes y que van avisando, ¿no? La ciencia lo interpreta de dos maneras. Yo lo he interpretado de la manera clásica: avisan de que viene el rinoceronte. Ahora la ciencia también está interpretando de que avisan al rinoceronte de que vienen los humanos. En cualquiera de las dos direcciones me serviría para lo que quería yo reflejar con Saramago. Saramago tenía esa dimensión también de conciencia crítica, la podemos llamar, de intelectual, que intervenía además muy activamente, y que a grupas del rinoceronte, del sistema, de lo que podríamos llamar sistema, pues avisaba de los riesgos, de los peligros que se cernían sobre nosotros, en un deseo permanente del escritor de reivindicar un nuevo humanismo, que yo creo que es una de sus grandes características, ¿no? Saramago decía algo que creo que es fundamental en su concepción del mundo, en su concepción de la literatura y de los seres humanos. Decía: no reconozco ninguna prioridad por encima de los seres humanos. El ser humano es la gran prioridad. Decía además, en esa misma orientación, y el libro lo trata, que probablemente habría que entender la humanidad como un proceso de humanización, y que los seres humanos éramos una hipótesis de humanidad, desde luego, no culminada, ¿no? Estábamos en un proceso de hacernos humanos en medio de extraordinarias turbulencias de inhumanidad en el mundo. Yo creo que eso lo comprobamos día a día, lo estamos viendo ahora en las carnes abiertas de Europa, pero lo estamos viendo en esa fosa común que tenemos en el Atlántico. Yo vivo frente al mar en Arrecife y lo veo diariamente. Frente a mi casa han estado llegando 2, 3 pateras diarias, un día y otro y otro y otro. Y esas eran las que llegaban y eran los héroes que cruzaban el mar y que podían pisar tierra, pero en la fosa quedaron muchísimos que no tienen una historia que nosotros podamos contar desde este lado. Y la literatura de Saramago habla mucho de eso también, sobre todo la literatura que escribió antes de llegar a Lanzarote, esa literatura que dialoga con la historia y que lo que hace es introducir la ficción para
suturar, para curar las heridas que ha dejado una historia que está contada parcialmente y que ha excluido de su fotografía, de su foco de luz, ha excluido muchas veces a los auténticos protagonistas, aquellos sobre cuya espalda, aquellos sobre cuyo corazón pues recayó el dolor, la miseria, en fin, lo que queramos poner. Saramago tenía la confianza, y cuando escribió en Portugal, desde Levantado del suelo hasta el Evangelio según Jesucristo, que es una literatura que se caracteriza básicamente por un punto de vista crítico con respecto a la historia y por construir un nuevo sujeto activo protagonista de esa historia, que eran los tachados y los borrados de la historia, confiaba en que dentro de su escepticismo se podrían contar las cosas de otra manera, y que aunque la literatura no viniera a sustituir la historia no era sino un punto de vista sobre una realidad que desconocíamos y que podía ser completada, matizada, corregida desde la ficción. Pues bien, eso también de alguna manera ocurrió después de 1992-93, cuando llega Lanzarote, en lo que aborda como un intento de profundizar, decía él, en lo que es el ser humano contemporáneo, en qué es esto que somos, decía, ¿qué es esto que somos? Y añadía, dentro de nosotros hay una cosa que no tiene nombre, y eso, que es irreductible, que es innombrable, eso es lo que somos. Y cada uno de nosotros sabemos que somos eso que está ahí, ¿no? Un intento de aproximación hacia esa zona oscura del ser humano y del ser humano contemporáneo es lo que intentó a lo largo de las novelas que fue escribiendo y de alguna obra de teatro también, y también de sus memorias en la literatura que desde Ensayos sobre la ceguera fue escribiendo a partir de 1995 en Lanzarote. Saramago le dejó todo su legado personal. Sé que lo ha estado investigando, ya estaba muy investigado antes. ¿Encontró algún tipo de sorpresa o de texto, sobre todo primigenio, que explica evidentemente todo lo que vino después y que creo que, está en este libro, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna en la segunda mitad, o sea, en 2005, 2006, tuve la fortuna de acceder al archivo privado que tenía Saramago. Saramago, cuando hizo la mudanza desde Lisboa a Lanzarote, a los meses llegó un contingente con pertenencias personales. Y dentro de estas pertenencias personales había varias cajas de cartón que contenían infinidad de documentación, miles de documentos de muy distinto signo, ¿no? En aquel entonces, desde la Fundación César Manrique, le propusimos organizar una exposición amplia sobre su trayectoria literaria. Se había hecho una pequeña con ocasión de la concesión del Premio Nobel en Estocolmo, una exposición pequeña, pero no se había hecho una exposición comprensiva de su trayectoria. A Saramago le pareció que no sabía el interés que podía tener, pero bueno, había una relación de confianza de por medio, y dijo, pues vale, camina. Y nos pusimos a caminar, y en ese proceso, pues en un determinado momento, preguntándole por determinados documentos, etcétera, me dijo, mira, hay unas cajas ahí, Fernando, vienes un día y te llevas las cajas. Y me permitió no consultarlas, sino que me llevara las cajas. Me llevé las cajas a una nave grande donde estuve durante meses investigando en esa documentación. Esa documentación era un tesoro, fascinante. Es lo que los portugueses llaman el expolio de Saramago. Una parte ahora ha pasado a la Biblioteca Nacional, otra parte está en su fundación. Sí. Y yo tuve la fortuna de poder ver todos los documentos, todos sus documentos, ver exhaustivamente los documentos, relativamente, porque no tenía tampoco un tiempo, estaba el tiempo urgido por la exposición, pero sí estuve durante 2 años con la documentación. Y ahí aparecieron tesoros, apareció toda una parte de su producción literaria que sería algo así que podríamos llamar como la literatura descartada.
¿no? La literatura descartada, de la que Saramago había dado alguna noticia de que había escrito, estamos hablando cuando él tenía 30 años, 28, 30, 32 años, 33 años, había dado alguna noticia, pero cuando yo le comentaba, digo, José, me ha parecido una obra de teatro que está manuscrita. No puede ser. Digo, sí, hay una obra de teatro. José, ha aparecido una novela tuya de 140 folios. Eso no puede ser. Digo, sí, mira. Yo iba otro día, se la mostraba y le decía, mira, aquí está esto. Ah, pues yo no me acordaba que... Sí, sabía que había escrito, pero pensé que eran menos folios, ¿no? En fin, y fueron apareciendo. Aparecieron 3 obras de teatro, aparecieron 3 novelas incompletas, pero sobre todo aparecieron poemas, aparecieron aproximadamente una 60 de poemas, que es lo primero que comenzó a escribir, antes de que en el año 47 publicara La viuda, aterrado pecado. Comenzó a escribir poesía, él empezó por la poesía. Unos 60 poemas que no estaban pasados muchos de ellos a máquina. Y de entre todo, lo que me gustaría subrayar, que es lo que recojo en un capítulo de este libro que está dedicado a Claraboya, que, como saben, es una novela que él escribe en 1953, no consigue publicarla, la envía a la Editora Nacional, la Editora Nacional la lleva un pintor amigo suyo, Figueiredo Sobral, y la envía a lo que era la Editora Nacional y ni siquiera le contestan. No le contestan. Era su segunda novela, después de que en el 47 hubiera publicado La viuda o aterrado pecado. La viuda es el título original que él puso a la novela, a viuva, pero cuando se la llevó al editor, que finalmente le dio curso, le dijo, mira, ese es un título nada comercial. Tenía 25 años, Saramago, estamos hablando. Dice, ese es un título nada comercial, y el editor, por su cuenta, le cambió el título y dijo, Aterrado pecado, Tierra del pecado. Y Saramago, ¿yo qué iba a decir con 25 claro. años? Agradecido que me publicaran la novela, aunque me cambiaran el título, ¿no? Y ahora que se ha reeditado en nuestro país, ahora recientemente con Alfaguara, Pilar del Río ha querido recuperar el título original, porque nunca Saramago se sintió cómodo con el título Aterrado pecado, porque en realidad decía que allí no había pecado ninguno, no reconocía, no era una categoría que él reconociera. Y esa novela, que es del año 53, entre eso, aparecen una serie de materiales. Una novela que se llama Rúa, otra novela que no llega a escribir y que apunta, que se llama Os emparedados. Estamos hablando de 1952, entre 1952 y 1954, en ese tiempo. Antes de 1955, con Saramago de 30, 31 años, la novela Rúa tiene 100 y pico folios, escritos a mano, pacientemente, con más de una versión, no concluida, y otra novela más. Pero lo interesante, que es lo que yo recojo a la hora de hablar de Claraboya, es que tiene algunos documentos, algunos apuntes para escribir, ¿no? Saramago era muy minucioso escribiendo, era muy racionalista en los procesos. Después, al final ya de su vida, en lo que escribe en Lanzarote, escribe de otra manera ya. Pero él era muy minucioso. Yo tuve ocasión de mostrar cuáles eran el proceso de investigación para escribir, por ejemplo, pues el Evangelio según Jesucristo o Memorial del Convento, y era extraordinario, ¿no? Se podía pasar 2 años investigando en las bibliotecas y en las hemerotecas, sacando información minuciosa de cada elemento, elaborando fichas muy concretas, muy detalladas, y luego lo que era rápido era el proceso de escritura. Memorial del Convento lo escribió en 6 meses. Ensayos, el Evangelio según Jesucristo lo escribió, si no me falla, en 14 meses. Levantado del suelo, que fue su primera gran novela, en la que nace el Saramago que conocemos, con su dicción propia, con su estilo, etc., la escribió en 5 meses y medio. Pero desde el año 76 se había ido a hablar con los campesinos del Abre, en el Alentejo, para conocer cuáles eran sus historias, las historias de los que habían sido pisados por el latifundio históricamente en aquel momento en el que se estaba produciendo la revolución agraria y toda la reforma agraria en Portugal, ¿no? Los procesos eran largos, la escritura era breve. Bien, pues
entre esa documentación aparecieron una serie de documentos preparatorios para lo que iba a escribir y que no llegó a escribir. Y la verdad es que hay verdaderas joyas. Hay uno que yo cito por primera vez, no existe documentación de esta literatura ni de estos documentos, lo cito por primera vez por extenso en el capítulo dedicado a Claraboya, en el que trasluce muy bien cuál era su psicología de joven, ¿no? De un joven atribulado, un joven verdaderamente pues desconcertado, sobrepasado por la situación que estaba viviendo entonces Portugal, y al mismo tiempo muy confundido con su evolución como escritor, ¿no? Y eso a mí me parece que es fascinante. Yo creo que eso da para mucho, Victoriano, porque Saramago, que es ese señor del que Harold Bloom dijo que era uno de los últimos titanes que quedaban en el mundo de un género en extinción. Harold Bloom, el dios de la crítica norteamericana, el gran canon, el autor del canon, ¿no? Yo me inclino más por Steiner, pero era el escritor del canon, ¿no? Y el que dijo: no hay ningún escritor vivo en ninguno de los continentes que tenga la dimensión y la flexibilidad narradora que tiene José Saramago, ¿no? Pues ese escritor que en el 95 recibe el premio Nobel y que en sus declaraciones decía que había llegado tarde a casi todo en la vida, porque es verdad que empezó a tener notoriedad como escritor a los 58 años con Levantado del suelo, cuando él estaba en la escena literaria desde el año 47, que había publicado su novela, ¿no? Y luego, como un Guadiana, había ido desapareciendo y había sido editor en una de las editoriales más solventes de Lisboa, y él era el jefe de producción de los libros y se carteó, y hay documentación de ello, con toda la literatura portuguesa canónica del siglo XX, ¿no? Sin embargo, pasó desapercibido y no se le prestó ninguna atención como escritor, ¿no? Y ese escritor, que luego, como digo, fue un titán de la literatura, sin embargo, cuando tiene 30 años, y esto es lo que me parece fascinante, sobre todo para las jóvenes generaciones, ¿no? Siente que, lo dice, yo lo reproduzco, lo he traducido y lo reproduzco por extenso de esto, que su mayor dolor es que sabe que no sabe escribir, que es consciente de que no sabe escribir, de que junta palabras, pero que no sabe escribir. Es un hombre que duda, que se tambalea, que se encuentra, por eso ese libro se iba a titular Los Emparedados, que se siente miembro de una generación que está emparedada en Portugal, que no tiene horizonte, que no tiene futuro, que no tiene presente y que está viviendo en la grisura, ¿no? Bien, es una magnífica lección de vida haber encontrado esos documentos que muchas veces, no podemos acceder a lo que es lo que yo he llamado la arqueología literaria de Saramago. Sobre eso no se tenía ninguna noticia. Y el hecho de que fuera ese joven quizás explica también la tendencia que tenía José de mirar hacia los jóvenes. A ellos les dedica evidentemente ensayos sobre la lucidez, ¿no? Ese toque de atención, y el que siempre le gustaba, pues no solo hablar con adolescentes, incluso hasta con niños, ¿no? Porque en el fondo él pasó por lo mismo que ellos pasaban. Sí. Y quería un poco encauzarles y abrirles un poco los ojos, ¿no? Cierto, yo creo que eso en Saramago fue una constante, ¿no? Era un hombre de una firmeza en sus principios incontrovertida, ¿no? Se podía estar de acuerdo, no se podía estar de acuerdo, eso es otro escalón de la conversación, pero fue un hombre fiel a su origen permanentemente, ¿no? Yo, cuando me preguntan, que es una pregunta recurrente, me dice: ¿y a usted cuál de los libros de Saramago le gusta más? ¿Cuál cree que se puede reseñar? Siempre esa es una pregunta que no tiene respuesta, como lo sabe cualquier persona que escriba o cualquier persona que sea crítico. No tiene respuesta. O sea, no tiene respuesta porque tiene todas las respuestas posibles dentro de la gama de lo que un escritor ha escrito, porque a cada uno nos puede interesar lo que nos interese, ¿no? Yo, sin embargo, no la rehuyo, ¿no? Y a la hora de responderla,
soy consciente, como cualquiera de ustedes puede ser, si le preguntan por un escritor favorito de ustedes qué libro prefieren, si me lo preguntan como alguien, mi formación es la de filólogo, si alguien me pregunta como filólogo, como profesor que he sido, desde hace muchos años no lo soy, pues tendría que valorar la respuesta en función del criterio en el que me voy a situar de valor literario, en fin, de lo que queramos, de relevancia en la trayectoria del escritor, en fin, de criterios, ¿no? Pero si me lo preguntan como lector, yo suelo aludir a libros que no entran para nada en el mapa de la literatura del canon de Saramago, ¿no? La respuesta canónica pues sería decir Memorial del Convento, o El año de la muerte de Ricardo Reis, El Evangelio según Jesucristo y Ensayo sobre la ceguera. Todos sabemos que los críticos, unos se inclinan por uno o por otro, pero que en ese escenario es donde está el gran Saramago, ¿no? Es donde está el gran Saramago. Sin embargo, a mí me gusta llamar la atención sobre dos libros que no responderían a la jerarquía de la significación y del valor literario. Pero si un lector me lo pregunta, yo les digo, mire, léanse el primer libro de crónicas que publica Saramago. Léanse De este mundo y de otro. Así es como se titula el libro. Lo publica en 1971 y es una recopilación de las crónicas que había ido publicando los 2 años anteriores en periódicos de Portugal. Yo creo que allí está todo el Saramago posterior. En esas crónicas está todo el Saramago. Y Saramago en algún lugar lo dice y lo reconoce, que allí está todo su latido, lo que reconocemos de Saramago. Lo que no está es la voz literaria, porque la voz literaria del Saramago que nosotros conocemos hay que buscarla a partir de Levantado del suelo, que es cuando él encuentra una voz propia, y la encuentra además. No la construye, la encuentra. Y esa voz literaria, que es eso que nosotros conocemos, que no tiene signos de puntuación, en el que el estilo directo y el estilo indirecto se entremezclan, en que la narratividad pues es también pues, diálogo, un diálogo muy insertado en el flujo narrativo, en el que hay un narrador que interfiere permanentemente, etc. Todas estas características de eso que hace que Saramago sea un escritor único, porque es un escritor único en su estilo, eso no lo consigue hasta que escribe Levantado del suelo. Y llega a ello a través de las conversaciones que mantuvo con los campesinos y de la documentación a la que accede a través de algún campesino, Joao Domingos Serra, que había escrito su vida y la de su familia en un montón de folios, y se lo dio a Saramago. Y le dio esos 100 y pico folios. Eso es un libro que luego editó, estando Saramago en vida. En el año 2010, ya en sus meses finales, lo editó la Fundación Saramago. Y esa manera de escribir de alguien que no era letrado, y en el que se mezclaba esto, es que escribía como hablaba. Esa oralidad, que es la base de la escritura de Saramago, es lo que a él le hace que en un momento determinado, después de que llevaba escribiendo 12 folios de ensayo, perdón, de Levantado del suelo, lleva escribiendo 12 folios y dijo, no, esto no es. Y él comentaba, a mí me lo comentó y creo que lo dijo en otros sitios, que empezó a escuchar una voz, empezó a escuchar la voz narrativa de cómo le hablaban a él cuando había estado con los campesinos, y empezó a escribir cómo le habían hablado los campesinos. Y eso es lo que vino. Bien, pues eso, de alguna manera, ese escritor que todavía no era todo eso, está en esos documentos que se pueden leer en claraboya, ¿no? Un ser humano como nosotros, que tuvo luego un destino excepcional por muchas razones, pero que, sin demagogia, creo que también responde a esa semilla de excepcionalidad que hay en cada uno de nosotros como seres humanos y que se puede desarrollar de muchas maneras, no necesariamente a través de la escritura, no necesariamente a través del arte, pero sí a través de la creatividad, y los seres humanos estamos creando diariamente nuestra vida. Incluso los que menos tienen son los que más imaginación le tienen que echar diaria para poder hacer de esa creatividad de la vida un argumento de supervivencia. Porque evidentemente esos orígenes humildes del propio José están en toda su obra y en todo su pensamiento, ¿no? Sí. Me doy cuenta de que he dejado... Había, para coger lo de los niños que me dijiste, los 2 libros que yo iba a mencionar. Volvemos, si he mencionado el de Este mundo y otro, y el otro es Las pequeñas memorias. El libro de Las pequeñas memorias,
en el que él, y ahí es donde recogería tu pregunta del principio, él lo que vuelve es al niño que fue. Él decía que, y lo llega a citar así, que no quería que nunca se le dejara de dar la mano el niño que él fue, y que él quería ir de la mano del niño que fue, ¿no? Porque el niño es como el testigo moral de lo que hemos sido, ¿no? Y además el que nos recuerda permanentemente de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Ese es el que nunca traiciona. Cuando nosotros podemos tener los proyectos de vida que deseemos, pero cuando miramos al niño aquel, a la niña aquella que fuimos, cuando no teníamos ni proyecto ni una historia construida, ahí está nuestro testigo, nuestra referencia. Y Saramago siempre eso lo tuvo muy, muy en cuenta, y tuvo en cuenta el origen que está precisamente ahí reflejado en las pequeñas memorias de dónde procedía, una voz que él quiso mantener siempre viva y no traicionarla nunca, porque se sentía que procedía de allí. En el discurso del Nobel lo expresó su abuelo Porquero, un hombre de muy pocas palabras, en las que Saramago decía: cuando mi abuelo hablaba, se detenía el mundo y las personas se paraban a su alrededor porque iba a hablar, ¿no? Dice, ese hombre que no hablaba fue capaz de hacer uno de los gestos más conmovedores y más hermosos que hemos escuchado, ¿no? Hay muchos hermosos, pero este desde luego es de los mayores. Cuando enfermó, Saramago lo comentó en el discurso del Nobel, cuando su abuelo enfermó, ellos vivían, desde que Saramago cumplió 2 años, se fueron a vivir a Lisboa, enfermó su abuelo, él siguió viviendo en Asiñaga, el pueblo en el que había nacido Saramago, en el Ribatello, y enferma, y su madre se lo va a llevar a Lisboa, se lo llevan a Lisboa y van a recogerlo. Y aquel hombre que había sido toda la vida pobre, muy pobre, que, como recordarán, dormían con los cerdos en la cama, su abuelo y su abuela, para que no se les murieran las crías de los cerdos, las llevaban en invierno y las metían con ellos en la cama, ¿no? Y también para recibir el calor del animalito. Pues ese hombre, que no había tenido nunca acceso a la cultura, pero que venía de un descendiente bereber. Curiosamente, Saramago eso lo cuenta, ¿no? Que un bisabuelo suyo había sido bereber. Y ese hombre lo que hace es, antes de ir a Lisboa, se va a la huertita que tenían y se despide uno a uno de los árboles que tenía, abrazando a cada uno de los árboles. El hombre que no hablaba abrazaba a los árboles. Y se fue a Lisboa y al poco tiempo pues murió. A ese origen fue siempre fiel. Por eso siempre confió en los niños también, por eso la juventud le merecía todo el respeto del mundo, ¿no? Y yo creo que él siempre siguió escribiendo lo que de este mundo y del otro, de lo que en este libro dejó constancia, muchas de ellas crónicas de recuerdos de infancia. Comentabas antes que querías abordar un poco las 2 grandes etapas literarias. Estaba esa idea que él mismo decía, ¿no? Lo de la piedra y la estatua. Si quieres profundizar ahí. Bueno, digamos que para que tengan así como una fotografía de trazo grueso de la trayectoria de Saramago, habitualmente se circunscribe a 2 grandes etapas que él luego categorizó. En su punto de vista crítico de lectura de su obra, lo denominó la estatua y la piedra, con 2 metáforas, cuando él estaba en el ciclo alegórico de la segunda etapa, que es la de Lanzarote. Pero en todo caso yo creo que hay 3 etapas, ¿no? Hay 3 etapas, a mi modo de ver, muy claras en la vida de Saramago, ¿no? Hay una primera etapa que, bueno, podríamos decir que es la etapa de la arqueología literaria, es aquella en la que tiene obra descartada, que no puso en circulación, ¿no? Luego hay lo que Horacio Costa, un crítico y un estudioso, un profesor brasileño, ha llamado, pues, es la primera, el periodo formativo de Saramago, lo llama él, el periodo formativo, que sería en el año 47 La viuda, ¿verdad? Y luego hasta el año 66 con
los poemas posibles no volvería a publicar nada y luego a partir de ahí ya comenzaría a publicar en el 70, en el 71, en el 73, en el 75, en el 76, 77, en el 78, en el 79, hasta ahí, hasta el 80, hasta levantado del suelo. Ese sería el periodo formativo en el que Saramago escribe, pero no tiene resonancia, no cuenta en el mundo de la cultura portuguesa, sin embargo él tiene una actividad de producción sin resonancia. Y a partir del año, a partir ya de 1980, con Levantado del suelo, empezaría el escritor que hemos conocido, ¿no? Digamos que pues, se podrían ver esos tres, se podría hacer esa clasificación. En todo caso, para hablar de la estatua y la piedra hay que empezar desde el año 80, es decir, cuando Saramago empieza a ser Saramago y desborda el panorama de la literatura portuguesa, inmediatamente con 2 novelas, con Levantado del suelo y con Memorial del convento, rompe por completo el panorama de la literatura portuguesa. Por completo. Memorial del convento en 2 años tiene 12 ediciones, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y comienza a tener resonancia también fuera de Portugal. Incipiente. Pues bien, hay una literatura que llegaría hasta que se traslada a Lanzarote hasta el año 92, en la que Saramago, digamos, esto es reduciendo mucho y tendría que matizar más, pero no, lo que hace es un diálogo básicamente con la historia, hace una literatura coral, tiene un punto de vista crítico con respecto a la historia de Portugal, básicamente, ¿no? Él es un escritor coral, de personajes corales, y esto cambia a partir del año 95, cuando publica el ensayo sobre la ceguera. Cambia por completo la perspectiva, modifica el estilo y comienza a tratar temas contemporáneos, empieza a escribir grandes alegorías, le preocupa mucho qué es esto de ser humano, del ser inhumano contemporáneo, y Saramago al mismo tiempo va adquiriendo un potente perfil como intelectual comprometido o como persona del mundo de la cultura que interviene en el ámbito civil, ¿no? Como un gran creador de opinión pública mundial, ¿no? Eso pasaría en Lanzarote y serían esas 2 etapas. Él dice la etapa de la estatua llama a la primera, en una conferencia que da en la Universidad de Turín a finales de los años 90, porque dice que él sentía como si hasta entonces hubiera estado describiendo, desde 1980, hubiera estado describiendo una escultura, la superficie de la escultura, eso que hemos llamado la historia, y que a partir de Ensayos sobre la ceguera, ese libro demoledor sobre la inhumanidad del ser contemporáneo, sobre la violencia en la que estamos inmersos, ¿no? Sobre el horror de la irracionalidad humana, pues a partir de ahí es como, dice él, es como si el gran angular de la historia en el que yo venía trabajando lo hubiera cerrado y entrara dentro de la escultura al corazón de la piedra, ¿no? Al corazón de nuestra inhumanidad contemporánea. Básicamente ese sería el momento que empieza a desarrollar en Lanzarote, en el que, un breve dato, escribe aproximadamente unos 20 libros, 20 títulos, desde que en el 92-93 llega a Lanzarote, dependiendo qué referencia tomemos de fecha. Hasta entonces, en la etapa de la estatua, desde que publica Levantado del suelo, habría publicado unos 10 libros y para atrás otros 10 libros. O sea, fíjense la producción tan extraordinaria. El periodo de Saramago en Canarias es muy relevante a efectos del cómputo global de su corpus literario. Creo que ya estamos en la recta final y por eso quería, aprovechando la enorme memoria que tienes, que nos desveles algo ya un poco más personal, y es si recuerdas el día que lo conociste. No lo recuerdo, fue en el año 94, pero no recuerdo con exactitud cuándo fue. Sé que estuvo relacionado con la Fundación César Manrique y le propusimos que se incorporase al Patronato de Honor, y fue en ese momento, pero a partir de ese momento, bien es cierto, luego pues tuve la inmensa fortuna, con toda la discreción, pero de compartir muchos momentos en su casa, con muchas personas que pasaron por su casa. Mañana estará Pilar del Río aquí, presentará su libro, que yo les invito a que lo lean. Este libro mío es un libro más
pues para los estudiosos de la literatura de Saramago, ¿no? Pero el libro de Pilar es un libro de una lectura muy amena y muy inteligentemente escrito, en el que cuenta cómo era la vida en su casa, ¿no? Una casa que tenía como columna vertebral la hospitalidad y que funcionó como una verdadera embajada cultural, ¿no? Probablemente no se imaginen lo que ocurría en torno a esa casa, como antes ocurrió en torno a la casa de César Manrique, pues la cantidad de personas que pasaron por allí. Yo les puedo decir pues, que compartí con Saramago pues, momentos con Susan Sontag, con Mario Vargas Llosa, con Carmen Martín Gaite, con Juan Goytisolo, con Monique Lange, con, pues, no sé, con decenas y decenas de personas en las que teníamos cenas y bueno, se hablaba de literatura, se hablaba del mundo y eran momentos que hoy en día forman parte del patrimonio personal del recuerdo y de la gratitud por haber tenido la oportunidad de vivirlos. Ese libro que acabas de mencionar, el prólogo es tuyo, además, el de Pilar, sí, me refiero. Sí, yo le agradezco a Pilar que me invitara a escribir el prólogo bueno, de alguna manera era poner la memoria que había también sobre la casa y poner en valor el tipo de libro que es. El tipo de libro que es. Yo creo que es un libro muy interesante para la cultura. Está hecho como a modo de si fueran entregas periodísticas, pero estos libros tienen una gran importancia, ¿no? Hay un libro delicioso, no exactamente comparable a este, pero es inencontrable, se lo sugiero. Si alguna vez tienen la suerte de cogerlo, de poderlo comprar a un precio razonable en internet, háganlo. Es un libro de la tía Julia, de la del escribidor, que se titula Lo que Varguitas no contó. Es un libro maravilloso, es inencontrable porque yo creo que ha estado permanentemente, pues digamos, a falta de un editor que quisiera entrar en ese jardín, no se hizo. Es fantástico. Pero bueno, tenemos el memorial de Isla Negra de Neruda, en el que da cuenta también de las casas de Neruda, y esta casa de Saramago, que es un patrimonio para la cultura de las islas, por toda la vida que logró acumular. Y yo recuerdo, pues ahora, mira, con Santiago Carrillo fue, yo creo, la última vez que tuvimos algo allí, ya cuando estaban muy mayores los dos, ¿no? Pues bueno, Pilar le da forma, y le da forma de modo que esa forma es un hecho cultural. Y eso, para la sociología de la literatura, tiene relevancia, y para nosotros desde las islas tiene también mucha relevancia, porque va a marcar esa casa como un elemento sustantivo en el imaginario cultural de la obra de Saramago, de la cultura de las islas, y yo entiendo que de la cultura del mundo también. Casa que les invito a que pueden visitar, no sé si lo saben, la biblioteca. Creo que son, corrígeme si no, Fernando, 4 horas al día que abre. Sí, así es. Y la verdad que es una auténtica experiencia sentarse. Sí, porque está como estaba. Está como estaba la casa, y todavía está ese aroma hasta de ensayo sobre la ceguera que lo escribió allí. Escribió 20 libros allí. Escribió 20 libros, no fueron ni uno ni dos. Recibió el Nobel allí, recibió el premio Camões también en Lanzarote, ¿no? Efectivamente. En fin. Eras además de no solo amigos, sino de los primeros en que José confiaba que leyera sus nuevas criaturas, sus libros. ¿Cómo era ese proceso? No sé si te llevabas el manuscrito a casa, lo leías tranquilamente en casa, leías con él, debatías en torno a él. No. Sé que aportaciones no, pero ¿cómo funcionaba esa relación? Bueno, en fin, literaria, podemos decir, ya no tanto de amigos. Yo soy una persona muy respetuosa y creo que la amistad además se funda en el respeto y en saber gestionar las jerarquías y las distancias que hay, ¿no? Yo eso siempre lo he tenido muy claro para todo. Pero bueno, sí, bastantes de sus novelas, yo conservo los manuscritos firmados por José, dedicados luego porque me los pasaba para leerlos y simplemente para que los disfrutara, yo entiendo, ¿no? Se lo enviaba a su editor portugués, por supuesto leía primero Pilar, se lo enviaba a su editor portugués, y yo tuve la fortuna de, no todos, pero sí unos cuantos libros, pues recibir el manuscrito, leerlo antes de que se publicara y conservar hoy en día, luego dedicado pues por él, esas primeras versiones en la máquina de escribir de José. Sí. ¿Y cómo se recibe eso? Cuando te da el primero y te dice, oye, llévate
lo que acabo de La escribir, verdad es que no sabes si lo tienes que leer o no lo tienes que leer, pero bueno, yo creo que todo forma parte de procesos normales, sí, naturales, ¿no? Y que luego va haciendo, lo ves como un privilegio, una fortuna, ¿no? También como un descubrimiento, porque accedías por primera vez a libros, pues no lo sé, que eran inesperados, ¿no? Porque Saramago no solía comentar mucho de lo que estaba escribiendo. A veces sí, por ejemplo, yo recuerdo que de Caín sí que comentamos, porque era una idea que él traía de atrás, Las pequeñas memorias era un libro que venía de muchos años atrás arrastrándose, y a veces pues sí te podía decir algo, pero no era locuaz para nada, y iba a su paso, te podía decir que estaba escribiendo, que estaba centrado en el libro. No, escribía 2 folios diarios. Nunca escribía más de 2 folios diarios. Escribía 2 folios, y hay una anécdota muy bonita en la que escribía 2 folios a doble espacio. Y a partir de un momento de los 2000 empieza a escribir 2 folios, empieza a escribir a espacio y medio. Y entonces comenta un día, dice, ahora estoy escribiendo 2 folios a espacio y medio, que son 2 folios y medio de los folios que yo escribía siempre. Y a veces le decías, pero no es poco, dice, 2 folios diarios, 365 días al año, son muchos folios en una vida. Y es verdad, ¿no? Escribía 2 folios diarios. Además de la lucidez de José y de la universalidad de su pensamiento, está, y ya con esto terminamos, que sé que vienen ahora, con lo último que dejó sin terminar, ¿no? Precisamente una reflexión sobre la industria de las armas y la industria de la guerra, ¿no? Sí, yo revisaba no hace mucho tiempo a propósito de una entrevista de alguien, y efectivamente la novela que deja inconclusa, Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, es una novela sobre la producción, sobre la industria armamentística, ¿no? Y fue un tema que le preocupó siempre, ¿no? Yo creo que eso en Saramago era algo prodigioso, el olfato que tenía para detectar grandes temas, grandes asuntos, ¿no? Grandes asuntos. Él que intervino activamente también cuando la guerra de Irak, y leyó el manifiesto en Madrid, ¿no? Cuando dijo aquello de que los ciudadanos teníamos que ser la mosca cojonera del poder, ¿no? Cuando el poder se comportaba de esa manera. Cito palabra textual suya, ¿no? Expresión textual suya. Allí habló sobre el asunto de la producción de armas y sobre la incidencia que la producción de armas, más allá de las razones de los conflictos, ¿no? O no más allá, pues tienen en todo este tipo de procesos como el que estamos viendo, que más allá de razones geopolíticas, o además de las razones geopolíticas que las hay, más allá o además de las razones energéticas que las hay, más allá de las razones nacionales que las hay desde la perspectiva rusa y desde la perspectiva ucraniana, cada uno desde su lectura, hay también, o se mezclan, o a partir de un determinado momento se superponen razones puramente de maquinaria económica belicista, ¿no? Y eso Saramago lo tenía muy claro. Pues ha sido un placer reencontrarnos, charlar contigo. Espero que todos hayan disfrutado. Ahora solo les queda leer este magnífico ensayo y, si tienen tiempo, también recuperar las lecturas de José, que son sobre todo, sí. Inabarcables. Además, o releerlas, porque quizás casi en muchas ocasiones hasta es una experiencia tan satisfactoria o más que la primera vez, ¿no? Yo lo creo, así es. Muy bien, muchísimas gracias.